Bueno, muchas gracias primero por la invitación y por la posibilidad de estar hoy en esta casa de estudios y medianamente siguiendo lo que el secretario dijo. Yo también estudié, soy abogada y estudié en la UBA y creo que es importante reconocer el lugar que tenemos de poder estar en una universidad pública recibiendo una educación de excelencia, y también debemos tener, como yo digo siempre, el deber de devolverle a esta casa de estudios, más allá que no sea la mía propiamente dicha, lo que gratuitamente nos ha dado, sí, y lo que nos ha permitido ser. Yo también hice mi posgrado en la UBA, igual que mi carrera de grado. Bueno, mi nombre es María José Alzari, como les dije soy abogada, y hoy estoy en representación del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, una organización empresaria creada en el año 1992, justamente con este objetivo de empresas trabajando con el objetivo de la sustentabilidad. Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible. Esto no fue menor, ustedes piensen, en el año 92. Un poquito viendo, y Cali dejó justamente puesto el desafío frente a este panorama, cuál es la respuesta o en qué situación está el sector empresario. Y lo primero que tenemos que identificar es que 35 años es corto plazo. Y el concepto de sustentabilidad, el concepto de desarrollo sostenible se basa esencialmente en el largo plazo, en actuar hoy hacia, en actuar hoy hacia este largo plazo. Y vuelvo a repetirles, 35 años no es largo plazo. Ninguna empresa seria planifica su vida en 35 años. Hoy vimos, comentario aparte, hoy o ayer, al presidente de la Nación acompañando a una empresa que en este país cumplía 100 años de estar establecido. No importa qué empresa, de hecho ni siquiera recuerdo, pero me llamó la atención estos 100 años, Bridgestone. 100 años, bueno, las empresas serias buscan esto, estar más de 100 años en algún lugar. El año pasado realmente, si bien desde ya hace un tiempo y la coyuntura de nuestro país se habló mucho del 2015 y todo lo que sucedía lo que podía llegar a suceder en el 2015, creo que para la temática de sustentabilidad fue un año clave, casi un año tan clave como lo fue hace un poquito más de 20 años Río 92. Y el año clave, que fue el 2015, empezó con la encíclica papal. La encíclica papal puso a la comunidad internacional, a la comunidad política internacional, en una situación, y permítanme casi una opinión personal, casi no, una opinión personal, en una situación incómoda. ¿Por qué una situación incómoda? Porque fue un claro llamado de un líder político, más allá de lo religioso, a todo el resto de los líderes políticos de tomar acciones. Y nadie pudo salir a decir no. Y eso dio lugar a lo que después pudimos obtener, que fueron el lanzamiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en septiembre y el éxito, como dijo Juan Carlos claramente, en París en diciembre. ¿Y cuál fue el rol del sector empresario en esta postura? Ustedes fíjense que a nivel documento, el sector empresario en la encíclica fue nombrada 27 veces. En los ODS, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el sector empresario aparece nombrado 24 veces. Estos son instrumentos internacionales donde antes el sector empresario no existía. No había referencia al rol del sector empresario. Esto marca dos cosas claras. Primero, que el sector empresario tiene un rol y una capacidad de generar transformación, y de generar transformación de forma un poco más rápida que otros sectores, por su propia esencia. Y también implica altas expectativas
por parte de la sociedad respecto del accionar del sector empresarial. Y así llegamos a lo que fue París el año pasado. Si seguimos esta partecita, vamos a ir contando un poquito. A ver, les cuento esto entre nos. Esa filmina anterior yo la robo porque soy malísima haciendo PowerPoint. Si ustedes vieran un PowerPoint mío, sería todo escrito en negro, largo todo el acuerdo y estarían todos durmiendo. Bueno, yo eso se la robo al director ejecutivo egresado de esta casa, Sebastián Vigorito, les robo las filminas, entonces después no sé todos esos movimientos que tienen y demás. Claramente París marca un antes y un después. Es un acuerdo que, sí, sigamos porque quiero ir más al sector empresario. Es un acuerdo que si bien va a empezar a regir en el 2020, es un acuerdo que ya debe empezar a implementarse, en donde, otra más, pues esto ya lo dijo acá está bien, en donde desde el sector privado aparecen dos grandes acciones de desafío. Por un lado, reducir, mitigar, cómo en la producción de bienes y servicios se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, y por el otro lado, pero a la misma vez, de qué manera el sector empresario en esta dinámica de producir bienes y servicios se adapta a los cambios que el clima nos está presentando. Y esto tampoco es menor, y acá aparece una gran discusión que se viene llevando a cabo desde hace mucho tiempo y que fue uno de los ejes de la discusión acerca de quién paga, y para los países en vías de desarrollo, o los países que son más afectados por las consecuencias del cambio climático, quién paga por la adaptación al cambio climático. Y cuando uno dice, quizás a veces, quién paga por la adaptación al cambio climático, podemos pensar en cuestiones quizás catastróficas como una inundación o una gran sequía. Es verdad, sí, esas son situaciones de adaptación, pero también hay un montón de otras situaciones de adaptación al cambio climático que quizás no son tan fáciles de representarse. El Zika, dengue, en Buenos Aires. ¿Cuándo íbamos a pensar que una situación o una enfermedad transmitida por un mosquito en zona tropical iba a ser un problema en Buenos Aires? ¿Y en cuánto tiempo sucedió esto? En muy corto plazo. Y esto tiene consecuencias claras para los servicios de salud del Estado, que tienen que responder a enfermedades para las cuales no están preparadas, pero también esto genera consecuencias para la dinámica de una empresa. Una empresa a la cual por una inundación no le llega materia prima para producir. Y estas son consecuencias claras de cómo vamos a adaptarnos o cómo vamos a prever ese tipo de situaciones. Sigamos a las otras porque les quería mostrar que se puso el año pasado un foco muy importante y hubo un compromiso y una acción por parte de los líderes empresarios más importantes, en donde un grupo de empresas presentaron objetivos de reducir gases de efecto invernadero con incluso mayores intensidades que algunos de los estados. Esto no es porque las empresas sean buenas y los estados sean malos. Cada cual tiene sus posibilidades y los compromisos de cambios de tecnología o cambio de modelos de producción o modelos de consumo también son diferentes de implementar en ciertas empresas que la realidad que puede llegar a tener un Estado con las complejidades que esto implica. Esto también es importante para tener en cuenta que no es que unos son malos y los otros son buenos, o que antes eran malos y ahora porque van con estas propuestas pasan a ser los buenos. No, es todo, digamos, quien puede hacer, hoy tiene casi una obligación de necesidad de poder hacerlo, y esto es un reconocimiento del sector empresario. Si vimos las próximas filminas,
yo les voy a presentar una encuesta que hicimos entre las empresas del SEATS acerca de estos temas referidos al cambio. Un poquito más. La primera. No, para atrás. Acá. En donde claramente el sector empresario reconoce, en una encuesta cerrada, en una encuesta hecha por empresas para empresas, esto no era un ámbito marketinero, por decirlo de alguna manera, donde la empresa decía lo que políticamente es correcto, sino realmente lo que piensa y lo que le está sucediendo. Y claramente aparecen tres situaciones que las empresas visualizan que se van a dar. Las primeras son cambios y restricciones asociadas a recursos que afectan los negocios. Las empresas van a tener menos recursos humanos o restricciones en recursos humanos y en recursos de materias primas debido al cambio climático. Y esto ya está identificado por el propio sector empresario. A su vez, identifican cambios y restricciones en materia regulatoria. Y cuando hablamos de materia regulatoria, no solo hablamos de ley, de normativa, de una regulación por parte de órganos públicos. Hablamos también de exigencias regulatorias en el marco de los mercados, en el marco de la dinámica internacional de los mercados. Y esto muchas veces va incluso más rápido que políticas gubernamentales o iniciativas regulatorias que los países pretendan, quieran o puedan hacer. Y esto también es una realidad para el sector empresario. Y empresa que no tenga en cuenta esa realidad no va a poder enfrentar una voluntariedad de crecimiento en su propio rol de generar negocio. Y en tercer lugar, este gran desafío de ser, en algún aspecto, proveedor de soluciones. ¿Por qué digo en algún aspecto? Porque hoy la empresa, que si bien antes no aparecía dentro de toda esta dinámica, de la dinámica de la sustentabilidad en general, tiene un rol claro identificado de proveer soluciones, junto con otros actores, pero siendo un actor clave. La próxima, y este es un caso claro de los que les decía en segundo lugar. El sector empresario ya, incluso mientras el protocolo de Kioto pretendía o había intención de que se pusiera en marcha y que pudiera dinamizarse cuáles eran sus objetivos en ese momento, ya empezó a sentir esto. Empiezan a haber requisitos puntuales que hacen a los temas referidos al cambio climático, ya sea a medir huella de carbono, a acreditar reducciones de gases de efecto invernadero, a tener que mostrar ciertas acciones puntuales en la materia, si no, no entras al mercado. Y pregúntenle al mercado vitivinícola argentino. Estábamos en un momento en donde el país sostenía a rajatabla, no digo que esté mal, pero era la política de Estado, responsabilidades comunes pero diferenciadas, el Estado no tiene obligación de reducir, Argentina no tiene obligación de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, Argentina el mejor vino del mundo y no puede ingresar en la Unión Europea. Entonces vamos a ir y hablarle a los bodegueros mendocinos acerca de el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, cuál es la política de Estado. Realmente se quedaron sin negocio. Los que no pudieron adaptarse, los que no pudieron introducirse dentro de esta tendencia se quedaron sin negocio. Y ese es un ejemplo, digamos, que hablando de vinos todos entendemos. Pero esto pasa para la empresa que hace acero, esto pasa para las alimenticias. Europa tiene un montón de etiquetas que se refieren a temas más o menos relacionados con el cambio climático. Empresa que quiere introducirse en ese mercado ha debido adaptarse y ahora más todavía a estos criterios. Con lo cual, el hacer negocios hoy implica tener en consideración todos estos factores
para que sea económicamente rentable. No le pongamos ningún criterio ético, ni ningún criterio de esto se debe porque queremos que nuestros hijos, nietos sigan habitando en este planeta. Ahora les cuento un poquito la encuesta. La próxima. Esta encuesta se realiza en varios países de Latinoamérica y el Caribe a través del INCAE en Costa Rica y de la cooperación alemana. Esta es más o menos la encuesta y ustedes fíjense algunos de los resultados que son interesantes a destacar. La próxima. Dice la pregunta, ¿piensa que el cambio climático efectivamente está ocurriendo? Esta encuesta tiene 2 años de antigüedad ya. Y fíjense el gran porcentaje que considera que está ocurriendo. Esto ya es importante porque muchos de estos detractores que decían que el cambio climático era un invento de algunos, bueno, esto ya es un reconocimiento por parte del propio sector empresario de que este es un tema. La próxima. Si en su actividad empresarial, esto se le pregunta a cada una de las empresas, ¿se ha tenido que enfrentar impactos derivados en eventos climáticos extremos o de cambios graduales en el clima? Y ustedes fíjense la gran proporción que considera que sí los ha tenido que enfrentar. El sector empresario ya tiene consecuencias por no prever situaciones relacionadas con el cambio climático. La otra, acá. ¿Qué importancia estima que tendrá el cambio climático y sus impactos para su empresa en los próximos 10 años? Ustedes fíjense que prácticamente no sabe, no contesta y sin importancia es nulo, es menos de un 10%, podríamos decir. Con lo cual tenemos un 90% de que consideran que es significativo o muy significativo. Y esto lo dicen las propias empresas. Otra pregunta, ¿qué tipo de riesgo considera que esta situación va a traer? Y fíjense en cuáles son los más importantes. Primero, disrupciones en la provisión de materias primas. Y si ya lo están identificando es porque ya lo están sufriendo. Y una empresa que produce X y no tiene la materia prima para producir se queda sin objeto. Y fíjense las otras dos que no son menores. Mayor exposición regulatoria. Esto no es menor para el sector empresario. Argentina es un país sobreregulado. Un país en donde mucha de la normativa que le aplica a las empresas que realmente quieren cumplir son de dificultoso cumplimiento. En materia ambiental en especial, tendemos a regular por sobre lo que querríamos que fuéramos, que no somos, y eso genera una imposibilidad de cumplimiento. Y hay mucha presión regulatoria. Entonces esto claramente es un temor y puede generar, por lo menos en un primer momento, y en caso en que la regulación no sea una regulación acordada y consensuada con los sectores a los que va a ser destinada, puede llegar a implicar algunas otras consecuencias que son negativas en el ámbito o en este delicado equilibrio que la sustentabilidad supone, ¿no? Lo ambiental, lo económico y lo social. Con lo cual acá se necesitan contar con capacidades diferentes. Con capacidades diferentes por parte de las empresas, por parte del Estado y por parte de la sociedad civil. Y la primera capacidad diferente que tenemos que lograr es generar diálogo y confianza. Si no nos sentamos a discutir realmente hacia dónde queremos ir, cómo queremos llegar a ese lugar, este temor de mayor regulación puede ser un efecto negativo incluso en la producción de empleo, o en la generación de empleo. Entonces hay que manejarlo y esto se puede hacer. No es un imposible, es sentarse a dialogar, generar confianza y cada cual ceder de su parte. Si la empresa dice no, yo nada, tampoco vamos a llegar a ningún lado. Y fíjense el último punto, y para mí el más importante, el riesgo reputacional.
Y es más del 40% quienes consideran que hay un riesgo reputacional de no hacer frente o de no tomar acciones en este tema. ¿Y esto qué significa riesgo reputacional? Significa la participación ciudadana. Significa cómo uno como consumidor, uno como ciudadano reclama y espera respecto de las empresas acciones sinceras. Julián decía algo que llama la atención en un aspecto, porque si bien está este temor, tenemos a Volkswagen manipulando datos en este sentido y que no hay una consecuencia en sus ventas. Sí, es verdad que quizás no hay una consecuencia en sus ventas, pero lo que ha tenido que hacer y el camino que la empresa va a necesitar para reobtener ese capital social que perdió, le va a generar un montón de recursos que quizás no debería haber destinado si hubiera sido transparente. Y la sociedad cada vez menos acepta la falta de transparencia. Y esto el sector empresario lo está identificando. La próxima, que ya no vamos a riesgos, sino vamos a oportunidades, porque también todo este tema trae oportunidades. Trae oportunidades, si vamos viendo, en generar nuevos productos y servicios y en generar productos para la provisión de soluciones para la adaptación al cambio climático. Esto no es menor. Estos son negocios. Esto es generación de empleo. Esto es nuevas empresas. Y acá creo que tenemos una gran oportunidad que este desafío nos presenta y Argentina tiene posibilidades de ser proveedora de bienes y servicios en el marco de estas limitaciones que la realidad nos da con este desafío del cambio climático. Y el sector empresario argentino está preparado para esto y tenemos recursos humanos principalmente. Hoy estuve en una reunión con gente de afuera con intenciones de invertir en Argentina en este marco en el que estamos, un marco nuevo, todavía raro, pero con claras inversiones en venir, con claras intenciones en venir a invertir en temas relacionados a la sustentabilidad directa, a energías renovables, a tratamientos de residuos para generación de energía, a tecnologías limpias y con clara intención en venir a invertir en Argentina, no en otro país que quizás tenga, no en otro país de Sudamérica, no vayamos a, que quizás tenga una situación político-institucional, económica un poco más estable que la que hoy está transitando Argentina en este momento. Y esto no es menor. Entonces también es un momento para comprometerse, pero comprometerse en el marco de esto que estamos hablando, de empresas responsables y empresas con una visión de largo plazo. Y ya terminando, algunos aspectos que sí es necesario, y acá creo que me sale un poquito el abogada, el empezar a analizar cuáles son los riesgos de realmente no introducirse con seriedad en esta agenda. Y esto genera, en algunos casos, riesgos importantes desde lo jurídico, desde lo operacional, desde lo comercial. Y la empresa tiene que poder anticiparse a los cambios regulatorios que se van a venir. Cuando yo digo que hay que sentarse a dialogar, hay que sentarse a dialogar, porque si la empresa no se sienta en la mesa de diálogo, los cambios regulatorios se van a producir aunque la empresa no quiera. Y esto también es una realidad. Esto también implica adaptarse a nuevas situaciones de mercado, a ser empresas competitivas, a poder generar desde nuestro país desarrollos competitivos. Gestionar carbono, esto es muy, tiene que ver con, también acá hay algo, ustedes estuvieron la semana pasada hablando de pymes. Muchas veces sentimos que estos temas son para grandes empresas, que una pyme no puede introducirse, que una pyme
está preocupada de cómo llega al banco, a pagar los cheques o a hablar con el gerente o cómo pagó los impuestos. Lo cierto es que yo llamo a descomplejizar la temática de la sustentabilidad. Yo entiendo, y muchas veces vos te sentás incluso con grandes empresas y te dicen, a ver, estamos, cambio climático, ODS, ISO 26000, GRI para reportar, derechos humanos y empresas. A ver, ¿qué hago? ¿Todo eso tengo que hacer? Sí, todo eso tenés que hacer, pero cuando vos haces uno de eso, estás haciendo todo. Estás trabajando en todas estas iniciativas. Y creo que lo primero que hay que hacer es descomplejizar la temática de sustentabilidad. Una pyme que trabaja seriamente respetando los derechos laborales de sus empleados, trabajando con la comunidad y tratando de día a día ser más eficientes en sus métodos de producción, está cumpliendo con todas esas iniciativas internacionales. Y eso lo puede hacer. Y de hecho, si uno mira con un poquito de buena voluntad y le explica al dueño de la pyme, esto que estás haciendo, esto es responsabilidad social empresaria, esto es derechos humanos, esto es reducciones de gases de efecto invernadero, porque los temas están relacionados. Cuando una empresa consume menos agua, no solo ahorra agua, ahorra energía, ahorra uso intensivo de recursos naturales y se empiezan a generar sinergias positivas. Y esto lo puede hacer desde una... Y de hecho, la pyme en general, al ser una estructura más chica, tiene posibilidades de cambio más rápidas que una empresa más grande que tienen estructuras a veces tanto más burocráticas que un propio gobierno. Entonces esto también es importante verlo. Y también en ese sentido, las empresas grandes empiezan a ser líderes en llevar a su cadena de valor a introducirse en estas temáticas. Quizás pueda parecer un poco naif en algunas de mis visiones, pero yo creo, y lo he podido comprobar, quizás no se puede ver a gran escala, que los cambios se pueden dar, que los cambios se están dando y que hay muchas más personas que quieren hacer las cosas como se deben que seguir haciendo este business as usual y llevarnos a una situación en la que no vamos a poder seguir sobreviviendo, ni como personas, ni como empresas tampoco. Entonces, introducirnos en este camino para una empresa es la forma de sostener su negocio. Y en este camino estamos, y hacia allá es donde hay que seguir construyendo en el marco de esta generación de confianza. La empresa sola no va a hacer nada, el Estado solo tampoco, la sociedad tampoco, todos juntos, hablando, conversando, creo que vamos a estar en situación de hacer frente a este gran desafío, que no es menor. Y vuelvo a repetir, 35 años es corto plazo. Gracias. En el foro de Davos de 2014 se señaló: la brecha entre ricos y pobres es la amenaza más probable que la economía mundial enfrentará en los próximos años. El 1% más rico tiene más del 43% del Producto Bruto Mundial. Que más o menos también se relaciona con lo que estuvo hablando Cali. Cuando nosotros empezamos a trabajar, definimos, yo soy abogada y especialista en temas ambientales, así que la parte de emprendedurismo la desarrolló Dalia. Esta parte es muy fuerte y la otra la voy a leer un poquito. Nuestra mirada sobre el desarrollo sostenible tiene que ver con una mirada geocéntrica, donde por supuesto el planeta es el centro y los hombres una parte integrante de la misma. En países de la región de América Latina y el Caribe vemos en muchos casos que quizás el tema no es el más importante, y esto se debe probablemente, consideramos nosotras, a la pirámide de Maslow, que ustedes seguramente sepan, la teoría de la motivación, en donde en la pirámide se establecen necesidades básicas que atender y en la base de la pirámide se establecen necesidades que son esenciales para la vida del hombre. Por eso en muchos casos
estas medidas que se adoptan no son eficientes o eficaces en términos de impactos económicos, sociales y ambientales. También analizamos el impacto que tiene la teoría de Pareto del 80-20, que también hablaba Cali de alguna manera, que el 80% de los problemas mundiales probablemente sean acaecidos por el 20% de la población mundial. Entonces, de atender ese 20%, ver cuáles son las causas que los originan, probablemente solucionaríamos el 80% de los problemas que aquejan al planeta. Cali también habló del concepto y María José, de desarrollo sostenible, ¿no? Este crecimiento respetando las generaciones actuales, de gozar de un ambiente sano y saludable, pero también proteger este ambiente para el uso y goce de las generaciones futuras. Esto está en nuestra Constitución y se lo concibe como un derecho intergeneracional con un claro raigambre de solidaridad. Recientemente las constituciones de la región tuvieron reformas que incluyen el tema de ambiente, la de República del Ecuador y la de Bolivia, pero les quiero leer la de Bolivia porque tiene una connotación poética interesante e importante. El preámbulo de la Constitución Hermana de Bolivia nos dice: en tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonia, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas, cumpliendo el mandato de nuestros pueblos con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios refundamos Bolivia. A esto mismo refiere también el preámbulo de la Constitución de Ecuador, que habla inclusive del sumac causal y utiliza este término quechua para garantizar el buen vivir de todos sus habitantes. También con referencia a lo que hablaba Cali, a las consecuencias del cambio climático, también es interesante tener en cuenta en las empresas y organizaciones el principio de precaución, dado las externalidades negativas que sus actividades, aclaramos, tanto sector público como privado, pueden traer aparejadas, que en muchos casos es irremediable e irreversible volver al estado anterior cuando se produce un daño, y muchas veces irreparable cuando pensamos en vidas humanas. Como dijimos, la cumbre del milenio amplió los objetivos de 15 a 17 y en ese momento Ban Ki-moon expresó en el informe que presentó que el 2015 es el tiempo para la acción global. Durante este mismo año tenemos la oportunidad inequívoca y la responsabilidad de adoptar el desarrollo sostenible, a reestructurar el sistema financiero mundial en línea con nuestras necesidades y para responder finalmente y urgentemente al reto del cambio climático inducido por el hombre. Debemos transformar nuestras economías, nuestro ambiente y nuestras sociedades. Hay que cambiar la mentalidad, comportamientos y patrones destructivos. La erradicación de la pobreza para el 2030 es el objetivo primordial de la Agenda de Desarrollo. En cuanto a los emprendedores, ¿cuál es el rol que ocupan los emprendedores? En este caso, los emprendedores, como dice Bernardo Klicksberg, son los que marcan la diferencia, son pura ética en acción. Estos se generan en distintos ámbitos de reflexión. Ya se está avisorando cuál es el impacto que tienen, ¿no?, dentro de la sociedad, y hay un consenso creciente en que ellos pueden resolver, implementar incluso el cumplimiento de muchos objetivos del desarrollo del milenio. Sus iniciativas no son la generación de riqueza y empleo directamente, sino beneficiar a la sociedad. Se diferencia claramente de la responsabilidad social corporativa, ya que no se trata de introducir únicamente valores éticos en las prácticas empresariales, sino de situar a la producción de objetivos sociales, la justicia, la solidaridad, la sostenibilidad en el corazón mismo del emprendimiento.
Como dijimos, no es generar lucro, sino maximizar beneficios sociales y ambientales. Tienen que ver con encontrar nuevas y mejores vías para crear valor social. Tienen una misión explícita, que no es cuántas ganancias hizo, sino cuánto valor social creó. Requieren 4 componentes: emprendedores, ideas, oportunidades y organizaciones. Involucra un objetivo, un grupo de actores y una solidaridad y una salida sostenible. Se centra en el esfuerzo para resolver problemas sociales a través de ideas innovadoras y autosostenibles. Tenemos distintas organizaciones, como por ejemplo Ayoka, que promueve en 60 países el desarrollo de emprendimientos sociales. También fondos éticos y capitales de riesgo que apuestan al desarrollo de emprendedores sociales. El profesor Klicksberg, a su vez, es el presidente de la red universitaria latinoamericana por el emprendedurismo social, REDUNES, que en este caso la representa la directora ejecutiva, es Dalia Silverstein, con quien hicimos esta investigación. La red nuclea 140 universidades que trabajan sobre temas de responsabilidad social y emprendedurismo social, y lo que trata es de concientizar, de educar, de informar y de hacer sinergia con los distintos casos y experiencias en la temática. Nosotros en este trabajo de investigación analizamos 80 casos sobre los cuales vamos a dar, por ejemplo, el de Piletones. De Piletones, ¿ya termino? Listo, chao. No, me voy a terminar. El de Piletones, que es de Margarita Barrientos, Juan Carr también, por ejemplo. Si ustedes leen en la página de Juan Carr van a ver cómo él y sus amigos, ante determinadas circunstancias, advirtieron ciertas problemáticas y empezaron a trabajar sobre esas. También decimos por eso que como los emprendedores sociales están en el lugar donde acontecen los hechos, saben, los identifican, como Margarita Barrientos, son aliados importantes en paliar las consecuencias del cambio climático y de atender los objetivos del desarrollo mundial. Y también es importante que tanto las organizaciones públicas como privadas lo tengan en cuenta como aliados estratégicos para alcanzar estos objetivos. Por último, tengo que decir unas palabras del profesor Bernardo Klicksberg, donde considera que se necesita una gran coalición entre política pública, emprendedurismo social, voluntariado, cooperativismo, responsabilidad social, capital social, orientada a una economía que incluya a todos, a una economía con rostro humano, como dice el premio Nobel Amartya Sen. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, para el cierre, le damos la palabra a nuestro director, el profesor Héctor Laroca, que lo dejo con un dibuje maestro. En realidad, con mucho cariño y con mucha consideración acepto la intervención que en esta mesa le han dado al director, que he calculado en 80 segundos, a los cuales tengo que hacerle algún descuento de promoción por ser el viernes a la noche. En primer lugar, esta mesa ha demostrado que se puede hacer un posgrado express en cambio climático en 2 horas, por la excelencia de los disertantes, a los cuales espero que ustedes acosen a preguntas en los papelitos que se le han repartido para poder aprovechar al máximo las capacidades que han demostrado y la transmisión y el conocimiento de los temas. Por parte nuestra, una muy breve reflexión desde el espacio temporal que dejo como una pregunta desafiante por los tiempos cortos que vienen en los términos del deterioro del planeta. La Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945 y rápidamente se creó las Naciones Unidas. Esto tiene 70 años. Alguien destruyó el planeta y no sé si va a pagar por eso, pero alguien destruyó el planeta. Como sabía que no me iban a dar tiempo porque me conocen, hicimos esta rueda sintética que arranca del año 45 y llega a la exposición de la cumbre de París
cuyo documento se firmará la semana que viene, doctor. Así que simplemente hitos que van dando vuelta, y esto es lo que alcanzó el planeta. Y parecería, como también se dijo en esta mesa, que tuvo que intervenir un papa para empujar una cumbre de esta naturaleza que ya se había hecho un poco la tonta en Kioto. Por lo tanto, ahí tienen un recorrido muy sintético, pero que demuestra la necesidad de que tuvieron que pasar 70 años. Da la impresión de que ahora no tenemos tanto tiempo. Segunda cuestión. Tengo 3 y termino, seguramente. Creemos que hay 3 actores fundamentales, como en muchos otros órdenes de la vida, pero este lo suponemos como un orden absolutamente prioritario. Ni siquiera llega al número 1, creo que es el orden 0, que es el Estado, cuyo instrumento son las políticas públicas, la sociedad civil, cuyo instrumento es el poder que tenemos los ciudadanos en nuestras demandas de la vida cotidiana. No olvidemos que el más alto porcentaje de nuestros consumos cotidianos provienen de las empresas más salvajes y perversas del mundo. Y los consumimos con una naturalidad absolutamente creídos de que esa provisión nos va a servir para la calidad de vida. La sociedad civil tiene un rol central y no hay que desfallecer. Y en última instancia, no por orden de prioridades, sino porque forma parte del círculo, y creo que he sido muy bien expuesto por ella, el tema de las empresas. La empresa, amigos, y en esta facultad y con nuestro centro, es un fenómeno reciente. Está en pañales. Tiene 150, 200 años. Lo produjo la revolución industrial. Y se ha permitido, con su actividad cotidiana, con los intereses, con cambiar las modalidades y las necesidades del dinero de un bien de uso para facilitar la transacción en un bien de cambio, creando una sociedad especulativa, la empresa tiene muchos deberes para hacer. Y nosotros, en nuestro centro, estamos tratando de ayudarla a que haga esos deberes de manera cotidiana para poder alcanzar los objetivos en pos de una sociedad que viva mejor. Por lo tanto, creo que estamos parados en 3 aspectos. El aspecto de este posgrado que nos han brindado por un lado, y que lo dije con mucha alegría, pero estoy convencido como en poco tiempo podemos hacer tanto y llevar una ilustración tan rica. La combinación de los 3 actores en conjunto, Estado, sociedad civil y empresas, y el último componente es que la empresa debe modificar abrupta y rápidamente su identidad. Ha dejado, desde nuestro punto de vista, de ser un fenómeno exclusivamente económico para transformarse en un fenómeno social, con 3 grandes responsabilidades que son, por supuesto, la económica, la social y la ambiental, lo que la transforma nuevamente en la necesidad de ser una empresa sostenible en el tiempo. Muchas gracias a todos, están en su casa.